Y ahora sí, listo. Empezó, ahora sí está grabando. Bueno, entonces vamos a iniciar con un primer ejemplo. Que se den cuenta que no es difícil, pero hay que seguir un orden para poder solucionar las inecuaciones. Vamos a empezar con un ejemplo netamente algebraico, matemático, y ahorita hacemos uno asociado a una situación problema. Entonces vamos a hacer listo. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta algunas cosas. Lo primero que vamos a tener en cuenta, muchachos, cuando la desigualdad nos dice menor que 0 o menor o igual que 0, eso lo vamos a asociar con negativo, ¿cierto? Porque cuando un número es menor que 0, es negativo. Cuando dice menor o igual que 0, entonces es menor negativo y por pequeño, mejor dicho, 0. Por grande es 0. Entonces, cuando nos dice la desigualdad mayor que 0, entonces en este caso estamos hablando que los resultados que buscamos deben dar positivos, es decir, cuando al reemplazar el resultado debe dar positivo. Eso lo digo porque al final vamos a tener que indicar eso de acuerdo a las inecuaciones. Permítanme un momento, busco el link y lo comparto para que los compañeros que no han podido ingresar puedan hacerlo. Permítanme un momento. Listo, ahí está el link. Ya les compartí en el grupo el link para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces vamos a volver al ejercicio. Como es una inecuación cuadrática, porque aquí nos está diciendo que es de grado 2, entonces vamos a factorizar nuestra expresión. En este caso, cuando decimos factorizar la expresión, entonces nos damos cuenta que ese caso de x al cuadrado menos 3x menos 10 es un caso de la forma trinomio x al cuadrado más b de x más c. Entonces, aquí es donde uno pregunta, ¿y para qué sirve la factorización? Solita para nada, pero para solucionar algunas aplicaciones en cuanto a inecuaciones, límites, aplicaciones al cálculo y en este caso a las inecuaciones cuadráticas, la factorización es clave. Si no sabemos factorizar, no vamos a poder resolver ningún ejercicio. Entonces sabemos que cuando es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, vamos a escribir dos paréntesis. Esos dos paréntesis van a ir, como dice x a la 2, vamos a poner x por x para que al multiplicar x por x me devuelva el x al cuadrado. Y sabemos que el signo del término de la mitad, fíjense que acá están organizados de menor a mayor, entonces el término de la mitad
que es menos 3x, como el signo es negativo, entonces este signo siempre va a ir en el primer paréntesis, menos. Si dijera más 3x, pues tendríamos que poner más. Y ahora vamos a hacer ley de signos entre este símbolo que obtuvimos, este signo que obtuvimos, y el signo del último término, este señor de acá. ¿Sí? Entonces decimos menos por menos, más. Y obtenemos el signo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo todo eso que acabamos de hacer? Que vamos a encontrar dos números, uno negativo y uno positivo, en este caso, ¿sí? Aquí como comprobamos, si hacemos menos, este menos de acá, por más, nos da menos, que es el signo que tiene acá el menos 10, el último término. Entonces tenemos que encontrar dos números que cumplan estas dos condiciones. La primera, que esos dos números al multiplicarse nos den el número que está solo, es decir, que al multiplicarse den 10. Y aquí, como tienen signos contrarios, esos signos contrarios se restan, que restados nos den el número que está aquí en la mitad acompañando la X. ¿Cuál creen que es ese número? O son esos números, perdón. 2 y 5. 2 y 5, listo. ¿Cuál escribo primero y cuál escribo después? El 5 primero, después 2. El 5 primero. El 5 primero. Entonces, una forma de verlo es siempre el número más grande, la cantidad más grande, va a ir en el primer paréntesis, para que prevalezca el signo de acá. ¿Sí? Si escribimos aquí primero 2 y aquí más 5, nos va a dar es más 3, y entonces no es el resultado que debemos obtener. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué hicimos todo eso? Resulta que tenemos dos paréntesis. X menos 5 multiplicado por X más 2 menores que 0. Entonces, eso lo que hacemos nosotros es resolver los dos paréntesis, pero como igualaciones, o sea, como ecuaciones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuándo cada uno de estos paréntesis es igual a 0. ¿Sí? Cuando alguno de ellos nos da 0. Entonces, aquí aparte decimos X menos 5, ¿cuándo eso es igual a 0? Ah, pues despejando eso, cuando X es igual a 5. Listo, ahí tenemos ya un valor. Y aquí al lado hacemos X más 2. ¿Y cuándo eso será igual a 0? Ajá, pues X más 2 es igual a 0. Es cuando X sea igual a menos 2. ¿Y por qué? Ustedes ahí se preguntarán también, ¿y por qué toca hacerlo así si estamos trabajando con inecuaciones, con desigualdades? Pues resulta que hay una propiedad en matemáticas, y es que aquí yo les había dicho al principio que cuando decimos menor que 0, estamos hablando de negativo. Y estamos trabajando es básicamente la ley de signos. Resulta que cuando un resultado es negativo, es porque uno de los paréntesis es negativo y el otro positivo. ¿Sí ven? Uno de ellos es negativo y el otro positivo. Pero para poder saber eso, también necesitamos igualar para saber cuándo estos paréntesis se hacen 0. Porque cuando estos paréntesis se hacen 0, ¿sí? Por ejemplo, acá cuando reemplazo el 5 y aquí el menos 2, si uno de ellos se hace 0, el resultado nos da 0. Entonces no va a ser ni positivo ni negativo, esos van a ser como los puntos límite y son los que me van a definir los abiertos y los cerrados en mi respuesta. Entonces, ¿cómo se va a solucionar ahora sí, teniendo en cuenta que aquí dice menor que 0 y que traduce negativo? Entonces, la solución gráfica. Vamos a construir 3 rectas. ¿Listo? 3 rectas numéricas. Pero bien organizaditas. Yo voy a escribir una recta acá.
Voy a dibujar la otra recta acá y voy a dibujar la otra recta aquí abajo. Listo. Tengo las tres rectas numéricas. Y en este caso, yo voy a escribir los resultados que obtuvimos. Fíjense que aquí dice 5 y dice menos 2. Entonces yo voy a poner por acá el 0, que es el que regula todo. Voy a contar aquí 5 cuadrículas. Ustedes no alcanzan a ver las cuadrículas en la imagen de Teams, pero esta hojita es cuadriculada, entonces aquí exactamente me da 5. Y menos 2, me da exactamente por acá. Como las inecuaciones me están hablando de estrictamente menor, entonces van a ser abiertos los intervalos. Aquí voy a escribir lo mismo. 0, 5, menos 2. Y aquí voy a escribir 0, 5 y menos 2 en el mismo orden. Y voy a trazar unas líneas acá. Ya les explico por qué voy a trazar esas líneas. Bueno, entonces vamos a mirar. Resulta que aquí yo tengo 3 intervalos. ¿Listo, muchachos? 3 intervalos. Que son los intervalos de esta forma. En este primer intervalo voy a trabajar todo lo que tiene que ver con el 5. En este primer gráfico de la derecha. Entonces aquí viene desde 5 hasta más infinito. ¿Listo? Desde 5 hasta más infinito. En este intervalo de la mitad, en esta gráfica de la mitad, voy a trabajar lo que está en el centro, que es el intervalo que va desde menos 2 hasta 5. Y en este intervalo, en esta gráfica de la última gráfica, voy a trabajar todo lo que viene desde menos infinito hasta menos 2. ¿Por qué? Porque estoy regulando los dos valores que obtuve. ¿Sí ven? Entonces por eso hago ahí 3 representaciones gráficas. Entonces aquí vamos a combinar para que nos demos cuenta cómo sería el resultado. ¿Listo? Entonces, es básicamente reemplazar, muchachos. Es muy sencillo. Entonces aquí está x cuadrado menos 3x menos 10. ¿Listo? Esa es nuestra ecuación, fíjense, que es menor que 0, dice acá. Entonces, aquí es un juego, digamos que ni siquiera ensayo-error, sino que vamos a confirmar. En esta primera parte, en esta primera gráfica, dice desde 5 hasta más infinito. Entonces voy a tomar un valor que sea de 5 más infinito. ¿Listo? De 5 más infinito. Dígame un valor de 5 más infinito. 8. Listo, 8. Entonces, voy a coger el valor 8 y lo voy a reemplazar acá. Entonces, como voy a reemplazar el 8, sería 8 al cuadrado, ¿cierto? 8 al cuadrado menos 3 por 8 menos 10. Y voy a hacer esa operación. Esa operación sería 64 menos 24 menos 10. ¿Cuánto daría eso? Ah, pues haciendo la resta se da 40, da 30 positivo, ¿cierto? ¿Qué significa? Que dio positivo, es decir, me está diciendo, muchachos, que cualquier valor que yo tome en este intervalo de 5 a más infinito, aquí me va a dar positivo. ¿Listo? Y que cualquier valor que esté por fuera de ese intervalo, es decir, en este sector y en este sector, pues me va a dar negativo. Eso es lo que está diciendo. ¿Listo? Ahora, entonces voy a coger el intervalo que está en esta selección de aquí, de menos 2 a 5. Entonces, voy a tomar un valor entre menos 2 y 5. Como estamos hablando de estrictamente menores, aquí son abiertos, entonces no puedo tomar ni el 5 ni el menos 2.
porque ahí me va a dar 0 exactamente, y no me sirve ese número. Entonces, un número entre menos 2 y 5, el más fácil de todos, 0. Si yo tomo el 0, entonces reemplazando en la inecuación original sería 0 al cuadrado menos 3 por 0 menos 10. Y pues cuando uno multiplica aquí esto se hace 0 y únicamente queda menos 10. Y ese valor nos dio negativo. ¿Sí ven? Entonces, en este intervalo... Profe, me perdí ahí, me perdí. Se cortó. Sí, entre menos 2 y 5 tomamos el 0, ¿cierto? Tome ese valor, puede ser el 1, el 4, el 3, pero tome el 0 que es el más fácil. ¿Sí? Porque estamos jugando en este intervalo. Estamos jugando en este intervalo de acá, en esta zona. Y entonces ahí estoy diciendo que como ahí está el 0, voy a reemplazar en mi inecuación el valor 0, a ver cómo me da. Y al reemplazar 0, pues 0 al cuadrado es 0. 3 por 0 es 0 y únicamente queda el menos 10. Y menos 10 es negativo. Entonces me está diciendo que todos los valores que están entre menos 2 y 5 son negativos. Y es que los que son más grandes que el 5 y más pequeños que el menos 2 van a ser positivos. ¿Listo? Y ahora vamos a analizar este último intervalo, que es el de menos infinito hasta 2. Yo lo voy a borrar, lo voy a poner acá arriba, para que se vea mejor en dónde está el análisis. Aquí, desde menos infinito hasta menos 2. Entonces díganme un valor que esté entre menos infinito y menos 2. Menos 5. Listo, menos 5. Entonces voy a coger acá menos 5 y lo voy a reemplazar de nuevo en mi ecuación. Entonces sería menos 5 al cuadrado menos 3 por menos 5 menos 10 y vamos a ver qué da. Entonces menos 5 al cuadrado 25 menos 3 por menos 5 da más 15 y aquí da menos 10 y eso daría 30 positivo. O sea, como dio positivo, entonces este intervalo aquí va positivo y todo lo demás va a dar negativo. ¿Listo? Voy a corroborar los signos para verificar efectivamente. Entonces, en el primer intervalo tomamos el valor 8, nos dio positivo. Aquí si tomo un valor acá da negativo. Y si tomo un valor acá, aquí da positivo. En esta parte. Listo. Entonces, si ustedes observan, aquí también da positivo, porque es intercalado. Más, menos, más, menos, más, menos, más. ¿Se observan eso? Al reemplazar, tomamos 3 valores. Voy a retomar esa parte, para que en los demás ejercicios sea más fácil. Obtuvimos valores críticos, digamos, que era x igual a 5 y x igual a menos 2. Entonces voy a hacer de nuevo aquí la recta. La voy a hacer más recta, quedó muy feo. Digamos que quedó recta. Listo. Digamos que ahora sí quedó menos feo. Entonces, ponemos los valores críticos. El menos 2 y el 5. Y voy a hacer acá incluso los abiertos gráficamente, porque no podemos tomar esos valores porque dice que es estrictamente menor, no iguales. Y esos dos valores, el menos 2 y el 5, hacen que sea igual a 0 la expresión. Entonces no nos sirve. Lo primero que hicimos fue coger, como dividimos esto en 3 secciones. ¿Cuáles son las 3 secciones? Con respecto a los valores que obtuvimos, esos valores críticos pueden ser
más grandes que el valor crítico 5 pueden ser más pequeños que el menos 2, que es todo ese intervalo, que se mueve del menos 2 hacia la izquierda, y hay otra sección que son los que están entre menos 2 y 5. ¿Sí? Ahí está dividida toda la recta numérica, ahí están todos los números reales. Y entonces estamos mirando los signos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ensayo, error. ¿Listo? Ensayo, error. O ensayo, error no, comprobación de signos. Tomamos un valor que está entre 5 e infinito y nos dio que es positivo. Tomamos un valor que está entre menos 2 y 5 y al tomar un valor ahí, el resultado nos dio negativo. Y tomamos un valor entre menos infinito y 2 y menos 2 y ahí nos dio positivo. Entonces, lo que nos está diciendo en general esa apropiación de los signos, ahora volvemos a nuestra inecuación general para analizarla, x cuadrado menos 3x menos 10 menor que 0. Fíjense que aquí era donde les decía, hay que revisar si es menor o mayor. Como es menor que 0, me está diciendo, me sirven los valores que al reemplazar me den negativos. Y si miramos ahí en esa última representación, ¿en dónde dieron negativos? ¿En qué parte? Menos 2 y 5. Entre menos 2 y 5. Entonces, la solución, el conjunto solución, está entre menos 2 y 5. Eso es lo que nos está diciendo. Profe, ¿y toca hacer todo ese proceso? Sí, señor. Para poder, o sea, cuando uno factoriza, Sí. uno encuentra la regulación de los intervalos, ¿sí? Esos valores que van a ser los extremos. Y después hay que reemplazar, pero cuando usted me dice hay que hacer todo ese proceso, el proceso se reduce a 3 valores. Sí, siempre a 3 valores. ¿Por qué? Porque como tenemos 2, ¿cierto? Los 2 extremos, hacemos la gráfica y eso nos divide, toda la recta numérica nos la divide en 3 partes. Y tomamos un valor en cada una de esas partes. Y de acuerdo al signo que nos dé, lo analicemos con respecto a la desigualdad que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Yo sé que cuando lo menciono de esa forma, ustedes dicen, suena enredadísimo. En principio lo es, ¿sí? Porque como estamos hallando un conjunto de valores, pues claro, no es ni parecido a solucionar una ecuación donde nos dicen, es que es igual a tanto y ya. ¿Sí? Si fuera una ecuación cuadrática, la solución es x igual a 5, x igual a menos 2. Y para de contar. Pero como es una inecuación, entonces nos toca hacer ese procedimiento para mirar en qué intervalo es que se encuentra la solución. Y por eso, pues tuve que escribir mucho al principio, pero fíjense que con el siguiente ejemplo ya no voy a escribir tanto, porque ya vamos a tener el hilo de la operación. Entonces vamos a mirar otro ejercicio. Voy a coger de aquí. Voy a seleccionar. Cojamos. A ver, uno que sea mayor. Coger el ejercicio 23 para ir haciendo de una vez como un repaso de algunas operaciones algebraicas que quizás se les han olvidado y que en términos de la factorización son importantes. Entonces yo voy a poner acá, voy a escribir el ejercicio que es el 23 y dice x menos 2 al cuadrado más 5 mayor o igual que 0. Entonces hay varios elementos. El primero, nos están diciendo que la inecuación es mayor o igual que 0. Como es mayor, al final necesitamos los valores que sean positivos.
y como dice mayor o igual, al tener esa parte de ser igual, entonces los extremos que vamos a tomar en la solución ya no son en paréntesis, sino en corchete. ¿Listo? Pero fíjense que así como está escrito, no parece una inecuación cuadrática. Entonces, lo primero que debemos hacer en este ejercicio es resolver este x menos 2 al cuadrado. Y eso se resuelve con una fórmula que era la del binomio de Newton. En este caso, cuando es a menos b al cuadrado, a uno lo ponían a recitar esto en el colegio. Le decían, el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Cuando es negativo, ¿sí? Cuando es una resta lo que está dentro del paréntesis. Pero cuando los dos términos están sumando, entonces decíamos el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces ustedes dirán, y bueno, ¿y eso como para qué me sirve a mí? Para solucionar este paréntesis que tenemos. Entonces vamos a iniciar. Aquí el primero es x, es el que hace el papel de a, y menos 2 hace el papel de b. Entonces me están diciendo, el cuadrado del primero, pues x al cuadrado. Ahí ya se volvió cuadrática, ¿sí ven? Menos, porque acá hay un menos en el paréntesis, el término de la mitad es negativo. Menos 2 veces el primero por el segundo. Entonces sería 2 por x por 2. Pues eso da 4x multiplicando. Más el cuadrado del segundo. O sea, el segundo al cuadrado es 2 al cuadrado, que es 4. Más 5, mayor o igual que 0. Y como hay dos términos semejantes, que son el 4 y el 5, entonces la inecuación queda x al cuadrado menos 4x más 9 mayor o igual que 0. Ya tenemos nuestra inecuación cuadrática con 3 términos. Y ahora sí vamos a mirar cómo podemos encontrar algunos números, si es que se pueden encontrar factorizando, porque cuando no se encuentran factorizando, ¿ustedes recuerdan la fórmula de la ecuación cuadrática, muchachos? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? No, profe. No, bueno, entonces póngale cuidado. Uno siempre intenta factorizar, que es la forma fácil, o sea, la forma rápida. Entonces uno diría aquí, dos paréntesis, x menos y x menos, porque menos por menos da más. ¿Sí? Así como estábamos haciendo el análisis anterior. Pero, ahorita. como el de ahorita. Pero entonces fíjense, ¿por qué a veces la factorización no es que no funcione factorizando, sino que no se nos ocurren esos números, porque pueden ser soluciones con fracción? Vamos a encontrar dos números que multiplicados nos den 4, nos den 9, perdón. Y que sumados nos den 4. El 3 y el 6, ¿no? Pero 3 por 6 da 18. Ha multiplicado. Que multiplicados de 9. Es que números que multiplicados de 9 enteros, Tres. que son las tablas que nos conocemos, son Sí, 3 por 3, 9, pero 3, sumados sí. dan 4. Sumados dan Y la 4. otra es 9 por 1. 9 por 1, 9, pero sumados dan 10. ¿Sí ven? Sí. Entonces, de paso, pues vamos a repasar la fórmula de la ecuación cuadrática. Esta también la tuvieron que haber visto en el curso de procedimientos matemáticos. Y esta fórmula uno la trabaja en física en décimo y en matemáticas por allá en noveno empieza uno a ver esta fórmula. ¿Listo? Cuando uno tiene la fórmula clara, o sea, la escribe,
Es sencilla de trabajar, lo que pasa es que es más largo que factorizar. Entonces resulta que nosotros tenemos esto de esta manera. Vamos a escribirlo ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Sí? Es como si tuviéramos una ecuación cuadrática y así la vamos a solucionar, como si fuera ecuación cuadrática. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Voy a borrar acá porque no encontramos los números de esa forma. ¿Listo? Entonces nos tocó con la ecuación. Vamos a escribir la fórmula general. Yo les voy a escribir la fórmula general y ahorita se las explico. Fórmula general de la ecuación cuadrática. La fórmula general tilde acá es x igual menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 multiplicado por a y por c. Todo esto dividido en 2 por a. Pues cuando uno la lee así rápido, uno dice, ¿en qué me metí? Pero cuando la analiza, se da cuenta la simplicidad de la fórmula, a pesar de tener una raíz y un más o menos. Resulta que a, b y c son números. Siempre son números. Y entonces, la fórmula me está diciendo, reemplace esos números y obtenga el resultado. Es lo que me está diciendo la fórmula. Los valores para x. ¿Cuántos valores vamos a encontrar para x? Máximo 2. ¿Por qué? Porque es una ecuación cuadrática. Entonces vamos a encontrar un x1 y un x2, que son las dos soluciones que necesitamos nosotros encontrar. Para nuestro ejemplo, entonces lo que vamos a hacer nosotros es una tablita aquí para poder reemplazar en la fórmula. Fíjense que ese a del que habla la fórmula es el número que siempre acompaña a x al cuadrado. Siempre. Sí, ese es el orden. Entonces, en nuestro ejemplo, la x al cuadrado aquí está acompañada de un 1, porque está ahí solita. Ese es un 1. B es el número que siempre acompaña a la x. Entonces, en nuestro ejemplo, B equivale a menos 4. Y C es el número que siempre está por ahí solito y que no está acompañado de ninguna letra. Entonces, en este caso, C es 9 positivo. Y como ya identificamos A, B y C, pues ahora sí podemos reemplazar en nuestra fórmula. Entonces sería x igual menos b. Fíjense que la fórmula tiene un menos aquí. La fórmula ya trae un menos. Entonces decimos menos de la fórmula y entre paréntesis el valor de b, que también es negativo, menos 4. Más o menos. ¿Por qué la fórmula dice más o menos? Porque las raíces cuadradas siempre tienen dos opciones. Una positiva o una negativa. Y acá hay una raíz cuadrada, entonces más o menos raíz cuadrada. Y vamos a escribir, a reemplazar los valores. Dentro de la fórmula dice b elevado al cuadrado. Entonces, entre paréntesis, menos 4 elevado a la 2. La fórmula dice menos 4. Entonces, escribimos el menos 4. Ese número va fijo. Multiplicado por a. Entonces, multiplicado por 1. Y multiplicado por c, y c vale 9. Todo eso dividido, dice, en 2 por a. Entonces es 2 por el valor de a, que es 1. Esto, fíjense que ahí solo reemplazamos. Entonces, después de reemplazar, pues vamos a hacer las operaciones. Entonces, la primera operación que podemos hacer, destruir ese paréntesis que tiene el menos, menos 4. Y por ley de signos, menos por menos da más. Entonces nos da 4 positivo. Más o menos, todavía no vamos a hacer la raíz. Y vamos a escribir aquí menos 4 elevado a la 2. Ojo con esta condición, no se les puede olvidar, muchachos. Todo número elevado al cuadrado siempre es positivo. Entonces aquí sale 16 positivo. Con estos tres de acá, estoy señalando,
hay que hacer ley de signos, porque los 3 se están multiplicando. Entonces, si observan bien, dice menos 4 por más 1 por 9. Entonces, menos por más vuelve a dar menos. Entonces, nuestro resultado es negativo y multiplicamos 4 por 1 por 9. Y entonces esto da 36. ¿Listo? Sobre 2 por 1, 2. Ahora decimos x igual, yo ya me di cuenta que este ejercicio no va a tener solución en los números reales, pero aquí con eso recuerdo algunas propiedades matemáticas. 4 más o menos raíz cuadrada. ¿Cuánto les da 16 menos 36, muchachos? Menos 20. Menos 20, muy bien. Todo esto dividido en 2. Y aquí es donde quiero que hagan una operación en la calculadora. Yo voy a escribir acá esta parte. X igual 4 más o menos. Voy a dejar el 2 acá. Y por favor me van a decir cuánto les da en la calculadora la raíz cuadrada de menos 20. En su calculadora. No da, profe, sale error. Error, ¿cierto? Dice error. Ese error que les está diciendo es que la raíz cuadrada de un número negativo no existe en los números reales. La raíz cuadrada de un número negativo es un número complejo. Es decir, que esto no tiene soluciones reales, ¿sí? No vamos a poder encontrar que el x igual a menos 5, el x igual a 2, no lo vamos a encontrar. ¿Listo? Pero tenemos una gran ventaja en este ejercicio. Es decir, aquí nos toca frenar y vamos a dar la solución. ¿Cómo vamos a dar la solución? Voy a escribir el ejercicio original, en este caso. X menos 2 elevado a la 2 más 5 es mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer esta interpretación. Fíjense que a veces incluso esta interpretación la pudieron haber hecho desde el principio y ahorrarse todo el procedimiento, y es válido en algunos ejercicios. Miren la interpretación que voy a hacer. Este 5, ¿qué signo va a tener siempre? Positivo. Positivo, listo. Y este paréntesis elevado a la 2, ¿qué signo va a tener siempre? Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque como está elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. Y si yo sumo dos números positivos, ¿cómo da el resultado? Positivo. Siempre da positivo. Y fíjense que aquí la inecuación dice mayor o igual, es decir, que sea positiva o como por pequeña que sea igual a 0. Y no importa el número que yo le ponga a x, siempre el resultado va a ser positivo. Entonces, en este caso, la solución son todos los números reales. Cualquier número que ustedes le den a x y lo reemplacen, siempre va a ser mayor o igual que 0. De hecho, nunca va a ser igual a 0, siempre va a ser mayor, siempre va a dar positivo. Entonces, este ejercicio nos muestra que existen muchas soluciones. Ojo,
Ustedes dirán, ¿y por qué existen estos tales números complejos? Quizás para ciencias empresariales las soluciones no son complejas, pero para todos los avances tecnológicos, todo lo que tiene que ver con física, la mayoría de los elementos están en un conjunto más grande que los reales, que son los complejos. Y esto hace parte de un análisis matemático. Si yo cojo el mismo ejercicio, bueno, no el mismo ejercicio, voy a cambiar una cosa, y lo pongo así, menor que 0, ¿saben que escribí casi el mismo ejercicio, pero le cambié el sentido de la inecuación? Y entonces, antes de ponerme a solucionar todo lo que hice ahorita, yo digo, este número siempre va a ser positivo. Y esta operación de acá, no importa qué valor le asigne yo a x, como se eleva al cuadrado, siempre va a ser positivo. Y si yo sumo dos positivos, Va a dar positivo. va a dar positivo. Y aquí me dice cuándo da menor que 0, cuándo es ¿Cuándo son negativo. negativos? Y cuándo va a dar negativo, eso sí, me está diciendo que siempre es positivo. Estaría mal. Más que estar mal, lo que estamos diciendo es, hay una palabra muy bonita, ¿sí? Porque es que en matemáticas creemos que cuando nos da eso, me quedó mal. Y no, no es culpa nuestra, es culpa de cómo está el ejercicio. Me están preguntando, ¿sí? O sea, en la inecuación me están diciendo, ¿para qué valores de x esta expresión es negativa? Y la respuesta no es, está mal, la respuesta es, para ninguno. ¿Sí? Para ningún valor de x. Es decir, que la recta numérica tiene infinitos números y ningún valor va a ser que esta expresión me dé negativa. No les quedó mal. Ustedes hicieron el análisis como debían. Lo que pasa es que la expresión no permite que sea menor que 0. Y esa es la solución. Fíjense que, y bueno, y ahí como despejó, ¿qué hizo? No, análisis. ¿Qué analizó? Los signos. Porque lo importante es analizar precisamente el juego de los signos. ¿Por qué es importante ese ejercicio? Ustedes dirán, pero uy, es que semejante proceso. Nos dimos cuenta que el que no quiera factorizar puede utilizar la fórmula. Cuando no se puede factorizar, es una cosa rara, pero cuando el ejercicio no se deja factorizar, la fórmula sí me va a permitir el valor. Cuando el ejercicio se deja factorizar, pues factorizo, o también puedo aplicar la fórmula y me va a encontrar los mismos dos valores. O sea, la fórmula como que absorbe la factorización. Lo que pasa es que uno primero menciona la factorización porque es el proceso más corto, ¿sí? Entonces, pues uno trata de buscar siempre el proceso más sencillo. Pero hay ejercicios, como se dieron cuenta, que no necesariamente van a permitir ese proceso corto y toca a veces escribir un poquito más. Voy a tomar el ejercicio 5 y a ese le voy a hacer una variación después, al ejercicio 5. Dice x al cuadrado menos 7x más 12. X al cuadrado menos 7x más 12. Y lo voy a trabajar primero como menor que 0. ¿Listo? Como menor que 0. Y ahorita lo trabajamos como mayor que 0 para que se den cuenta que a veces los pasos pueden ser similares, pero como la relación es menor en uno y mayor en la otra, pues va a cambiar el conjunto que nos sirve como solución. Si ustedes observan ese ejercicio, creo que se puede factorizar. Ustedes intenten factorizarlo. Yo creo que sí. Intenten factorizarlo y me dicen si pudieron o no pudieron, por favor.
Sí, profe. Menos 4 y menos 3. Ah, muy bien. Listo. Entonces, aquí revisamos y efectivamente se puede factorizar y da x menos 4 y x menos 3 menor que 0. ¿Por qué sabemos que es así? Fíjense que multiplicados los dos números den 12 positivo. Menos 4 por menos 3, menos por menos da más, 4 por 3, 12. Y sumados, menos 4 y menos 3 nos dan menos 7. Entonces, ahí está muy bien factorizado. Aparte, entonces vamos a solucionar cada uno de los paréntesis. X menos 4, ¿cuándo eso es igual a 0? Ah, pues despejando, cuando x igual a 4. Y x menos 3, ¿cuándo es igual a 0? Pues cuando x sea igual a 3. ¿Listo? Entonces aquí voy a hacer una sola recta para tratar de no enredarlos. ¿Listo? Voy a hacer una recta aquí grandota. Listo, esa es la recta numérica. Y en esa recta lo que voy a hacer es escribir los valores. Entonces fíjense que en este caso los dos valores son 4 y 3. Entonces yo voy a poner el 0, siempre ahí como tratando de regular, pero en este caso voy a poner cada dos cuadritos. 1, 2, 3. El 3 va por acá. Lo voy a hacer más grande porque el número está pegado. Listo. Hagámoslo de a 3 cuadritos. 4, a ver, 1, 2, 3. Ah, sí, de 4 también alcanza aquí. Entonces, 1, 2. Voy a poner acá el 3. Y aquí voy a poner el 4. Listo. Y voy a trazar unas líneas. ¿Entre qué valores? Ah, pues entre los valores que me dieron ahí, que son el 3 y el 4. ¿Listo? Entonces, esos dos valores me están dividiendo la recta numérica en tres intervalos. El primer intervalo es todo este de acá, todo este intervalo. Ese intervalo viene desde menos infinito y llega hasta el 3. Y lo tomamos abierto porque aquí la desigualdad dice estrictamente menor. Ahora, el segundo intervalo es este pedacito, nada más. Y ese pedacito está entre el número 3 y el número 4. Y finalmente, todo este intervalo que empieza en 4, sin tomarlo, con paréntesis, y llega hasta más infinito. ¿Listo? ¿Sí ven? Ahí tenemos los tres intervalos. Pero todavía no sabemos cuál o cuáles de ellos son solución a nuestra inecuación. Entonces debemos tomar valores para cada uno de esos intervalos. Entonces yo lo voy a escribir aquí para que sea más organizado. Para el intervalo desde menos infinito hasta 3, díganme un valor que esté entre menos infinito y 3, muchachos. El 1. Listo, el 1. Entonces, para ese intervalo, entonces yo voy a escribir acá, tomamos x igual a 1, porque efectivamente, miren, acá está el 1 en ese intervalo. Listo. Entonces, voy a tomar la ecuación x cuadrado menos 7x más 12, que es la expresión que está en nuestra inecuación, y voy a reemplazar en lugar de x1. Entonces, vamos a poner acá 1 al cuadrado menos 7 por 1 más 12.
Y entonces al hacer la operación eso nos da 1 al cuadrado nos da 1, menos 7 por 1 nos da menos 7, y más 12, y eso nos da 6, positivo. Entonces aquí nos dio positivo. ¿Eso qué significa? Entonces aquí más grande, voy a poner acá el signo más. Que en todo ese intervalo, los valores que yo tome, al reemplazarlos en esa ecuación, en esa expresión, me van a dar positivos. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo. Ahora voy a venir al intervalo de acá, a este que dice entre 3 y 4. Entonces aquí decimos, para el intervalo entre 3 y 4, tomamos un x igual, y ustedes me van a decir un valor entre 3 y 4, por favor. 3.5. Listo, 3.5. Fíjense que en ese intervalo nos toca tomar un decimal. No nos permite tomar el 3, no nos permite tomar el 4. Los únicos valores que hay ahí son decimales. Entonces sería 3,5. Y vamos a reemplazar en nuestra expresión. Entonces sería 3.5 al cuadrado menos 7 multiplicado por 3.5 más 12. Y eso nos da, entonces, 3.5 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? Como 11.5, quizás, no sé. 12.25. 12.25, sí, es 15 por 15, 225. 12.25. Por ley de signos, menos 7 por 3.5, eso da que como 24.5. Sí, señor. Menos 24.5. Más 12, ese está ahí solito. Y cuando hacemos esa operación, 12.25 menos 24.5 más 12, ¿cuánto nos da? Menos 0,25. Menos 0,25. Que en últimas, el número no es tan importante. Lo importante más que el número es el signo. Entonces aquí decimos que es negativo. Y venimos acá, entonces yo voy a ampliar y voy a poner acá en ese intervalo un menos así grandote. Que todos los valores que están entre 3 y 4, al reemplazarlos nos dan negativos. Y aquí finalmente, entonces, el último intervalo va desde 4 hasta infinito, entonces hacemos el mismo análisis. Para el intervalo de 4 hasta más infinito, tomamos, y ustedes me dicen qué valor podemos tomar para x. ¿5? Listo, 5. Ese sirve, es pequeñito, y entonces las operaciones, lo importante acá es buscar valores que no lo enreden a uno tanto. ¿Listo? Entonces volvemos a escribir nuestra expresión x2 menos 7x más 12, y vamos a reemplazar 5 a la 2 menos 7 por 5 más 12. Haciendo esa operación nos da 25 positivo, menos 7 por 5 da menos 35, más 12, y si hacen esa operación, ¿cuánto les da? 2. 2, ¿cierto? Y entonces, más allá del 2, ¿qué debo escribirle al lado? El signo. El signo. Entonces aquí es Positivo. positivo. Entonces vengo a mi diagrama y aquí pongo un signo más. Y es el que me va a permitir dar la solución y hacer la interpretación. Vengo a mi ejercicio original y aquí observo que me están diciendo que debe ser
menor que 0. Es decir, las soluciones deben ser negativas. Entonces, para que sean negativos, vengo a donde tengo los signos y digo, en este intervalo de acá, las soluciones son positivas, no me sirven. En este intervalo de acá del final, todas las soluciones son positivas, tampoco me sirven porque me tienen que dar negativas. Entonces, el único intervalo que me sirve es este pedacito de acá, que es donde dice que da negativo. Entonces, concluyo que la solución es el intervalo que está entre 3 y 4. Cualquier valor que esté entre 3 y 4, al reemplazarlo aquí, me va a dar menor que 0. Pero cualquier valor que se salga, porque es más pequeñito o porque es más grande, que se salga de ese intervalo de 3 a 4, no va a ser solución porque los valores me van a dar mayores o iguales a 0 y no los puedo tomar. Entonces, ese es el proceso. Fíjense que creo que ya ahí es un poco más organizado, en lugar de haber hecho las operaciones así todas en la gráfica como lo hice al principio, de pronto seleccionándolo así paso a paso, puede ser más práctico para ustedes. Sí, ya entendí un poco mejor, profe. Sí, el primero fue como muy rápido, ¿cierto? Además que hice como 3 gráficos, entonces de pronto por eso los sentí enredados. Entonces fíjense cómo cuando le dicen a ustedes, es que toca utilizar cementerio. Sí, esa palabra cementerio en las inecuaciones se utiliza mucho y le dicen cementerio es por esto. No me compliquen ni se van a asustar. Porque uno pone los más y los menos, entonces eso está lleno de cruces. No es más. Bueno, vamos a hacer otro. ¿Listo? Pero entonces para ese les voy a dar tiempo. Y yo lo corrijo ahorita, no se preocupen. Si se equivocan, pues ni modo. Borramos y corregimos. Vamos a poner acá x al cuadrado. Voy a poner acá más 7x menos 60, pero lo voy a escribir mayor o igual a 0. ¿Listo? Entonces es muy importante esto. Fíjense en algo, creo que no lo ha mencionado, pero es importante. Cuando vayamos a solucionar nuestras inecuaciones cuadráticas, siempre deben estar no igualadas, sino desigualadas a 0. O sea, todos los términos deben estar en el mismo lado. ¿Sí ven? En este caso no es despeje x, sino al contrario. O sea, júntelo con todo a un lado y deje el 0 en el otro lado. ¿Sí? Eso, la palabra que usan en matemáticas para igualar a 0 le dicen forma canónica. O sea, la palabra es muy enredada. Entonces, juntamos todos los términos a un lado y que al otro lado quede únicamente el 0. Entonces, intenten hacer ese, muchachos. Les doy una pista. Sí se puede factorizar. No se desesperen si de pronto no la encuentran así tan rápido, pero sí se puede factorizar.
¿Cómo les fue, muchachos? Profe, es con 12 y menos 5. 12 y menos 5, listo. Entonces, x más 12, x menos 5 mayor o igual que 0. Muy bien, hasta ahí. Bien. ¿Qué más hicieron? Mire, profe, mire, ya vamos. Yo pensé que ya lo han terminado, yo por eso no me he preguntado nada. Yo supongo que hicieron este despeje. Profe, si no estoy mal, creo que es en el intervalo de 5, más infinito. Ya miramos. Yo creo que Son dos intervalos de solución. sí, ¿cierto? Entonces yo creería que ese que mencionaste Y es una parte de la solución. el menos infinito, coma menos 12. Listo. Ya vamos a mirar. Entonces, hasta aquí supongo que vamos todos bien, ¿cierto? X más 12, X menos 5, entonces despejando X igual a menos 12 y X igual a 5, ¿cierto? Al despejar los dos valores que ustedes lograron obtener factorizando. Haciendo acá nuestra recta, entonces, vamos a poner el 0 para que regule positivos y negativos. El 12 negativo lo voy a escribir por acá. Y el 5 positivo lo voy a escribir por acá después del 0. Y vamos a trazar entonces nuestras líneas que determinen esos tres intervalos. En este caso, este intervalo de la derecha va a ser cerrado, ¿listo? Entonces, ¿por qué cerrado? Porque fíjense que la solución dice mayor o igual, ¿listo? Entonces lo voy a tomar acá como cerrado. Desde 5 hasta más infinito. Infinito sí es abierto porque los infinitos van abiertos. El de la izquierda, este intervalo viene desde menos infinito y llega hasta el menos 12. Cerrado porque dice mayor o igual nuestra inecuación. Y el intervalo que está en la mitad, pues lo vamos a tomar, aquí lo podemos tomar cerrado, pero sabemos que los extremos hacen parte también de los otros lados. Entonces decimos que va entre menos 12 y 5. ¿Listo?
para tomar los extremos. ¿Qué valor tomaron del primer intervalo? De este intervalo de menos infinito hasta menos 12. Yo tomé menos 5, profe. Listo, entonces vamos a tomar ese mismo. Tomemos x igual a menos 5. Y la ecuación, entonces la voy a escribir x cuadrado más 7x menos 60, ¿no? Reemplazando, sería menos 5 al cuadrado más 7 por menos 5 menos 60. ¿La escribí bien? Sí. Igual, esto sería 25 menos 35 menos 60. Y eso daría menos 70, ¿cierto? Es decir, que aquí nos dio negativo. Entonces, este intervalo toma valores negativos. ¿Listo? Yo lo voy a hacer de esa forma. Pero yo ya vi un error. No sé si ustedes ya lo vieron. Para que alguien le indique a Alejandra, ¿fue o Angie? ¿Quién tomó menos 5? Yo, profe. Alejandra. ¿Ya viste cuál es el error? Señor. ¿Ya viste cuál fue el error que tomaste ahí? No, no sé, profe. La de signos, los signos, ¿no? Sí. No son los signos. No. Es un error de la recta numérica. Miren, yo lo voy a hacer aquí en cámara lenta. ¿Listo? Todos pendientes. Voy a buscar el menos 5 que tú dijiste en la recta numérica. Ah, perdón, sí. ¿Cierto? Ya lo, sí, señor. Entre más a la izquierda son los números negativos, son más pequeñitos. Entonces, ese menos 5 que me dices, pues no lo puedo tomar Está en el intervalo. para analizar ese intervalo. ¿Listo? Sí, perdón. Salimos de una duda, que eso a veces nos pasa. Entonces no tomemos ese x igual a menos 5. Como está el intervalo entre menos infinito y menos 12, ¿qué valor podemos tomar? Menos 50, profe. ¿Listo? Menos 50. Ese sí, a la fija está más a la izquierda, es más pequeñito. Entonces, en este caso, nosotros decimos menos 50 al cuadrado más 7 menos 50 menos 60. Menos 50 al cuadrado, eso da 2500 positivo, menos, aquí da 350, menos 60. Entonces ahí nos damos cuenta que los negativos son 350 y 60, eso da 410. Y le quitamos a 2500, 410, nos da 2090. Es decir, que ese valor nos dio Positivo. positivo. ¿Sí ves cómo cambió la interpretación únicamente por el valor que tomamos? Pero, entonces, Sí, profe. yo aquí voy a hacer algo rápido para que podamos revisarlo. Voy a tomar ahora el intervalo que está entre los dos valores que obtuvimos, entre menos 12 y 5. Y ahí te voy a seguir la idea. Y voy a decir x igual a menos 5. Que fue el que tomaste antes. Entonces, x cuadrado más 7x menos 60. Y aquí sí voy a decir menos 5 a la 2 más 7. Más 7 por menos 5. Menos 60. Eso ahora sí nos da 25 menos 35 menos 60. Y eso sí nos da menos 70. Como nos dio negativo, entonces aquí grandote vamos a poner que en este intervalo nuestro signo es menos. Y para el último intervalo, muchachos,
ese de entre 5 y más infinito. ¿Qué valores le podemos dar? Yo usé el 5. Listo, tomemos un valor que esté por fuera porque ya sabemos que con el 5 te da 0, porque ese valor fue el que hallamos, ¿sí? Entonces, no usemos nunca un extremo, ¿vale? Si dice de 6. 5, eso. Entonces, no es 5 o 6, que es más grande, no es extremo, para confirmar bien el valor. Porque si tomamos 5 nos da exactamente igual a 0. Entonces, en el análisis que estamos haciendo en este momento, pues ni positivo ni negativo, porque es el extremo. Entonces aquí vamos a reemplazar y nos queda 6 a la 2 más 7 por 6 menos 60. Y aquí esto nos da 36 más 42 menos 60. Ya nos dimos cuenta que eso da 78 menos 60, entonces nos da 18 positivo. Y ahora sí vamos a tomar nuestra decisión acá. Vamos a poner que aquí nos dio más. Si revisamos en este ejemplo, muchachos, nos dice cuándo son mayores o iguales que 0. Entonces ahora nos sirven cuando dé positivo. Y tenemos dos intervalos. Entonces fíjense cómo escribimos la solución. Cuando tenemos una solución mediada por dos o más intervalos. Utilizamos algo que en teoría de conjuntos se llama unión. Entonces escribimos el intervalo, el más pequeñito, o sea, el que está con los valores. Recuerden que se lee de izquierda a derecha. Entonces vamos a escribir primero este intervalo. Entonces decimos que viene desde menos infinito hasta menos 12, cerrado porque dice mayor o igual, unido, aquí es donde unimos, cada vez que unamos intervalos, es unido con el siguiente intervalo. Y el siguiente intervalo que da positivo es este señor de acá. Entonces, desde 5 hasta más infinito. Y ese sería nuestro conjunto solución. Cualquier valor que esté ahí, es decir, cualquier valor que no esté entre menos 12 y 5, soluciona nuestra inecuación. Es lo que nos está diciendo ese ejercicio. Bueno, vamos a mirar entonces una aplicación. Voy a intentar ampliarlo acá un poco. En esta aplicación tenemos producción y utilidades. Entonces nos están mencionando que las ventas mensuales X, o sea, ya nos están diciendo cuál va a ser nuestra incógnita, las ventas mensuales de cierto artículo cuando su precio es P dólares, no sabemos el precio, pero P dólares, están dadas por P igual a 200 menos 3X. Eso es muy importante porque miren que aquí ya nos están diciendo cómo es P con respecto a X, a nuestra variable ventas mensuales. O sea que ya podemos relacionar donde diga P, vamos a poner 200 menos 3X. Es la ventaja en ese caso. Dice, el costo de producir X unidades de ese artículo al mes, el costo viene dado por la ecuación C igual 650 más 5X dólares. Y entonces la pregunta del millón, ¿cuántas unidades de este artículo deberán producirse y venderse? O sea, necesitamos el valor de X, pero que satisfaga ¿qué? De modo que la utilidad sea por lo menos
por lo menos de $2.200. Es decir, que cuando nos dicen $2.200, la utilidad, voy a ponerle U, la utilidad, tiene que ser mayor o igual a 2.200. Es lo que nos están diciendo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esa ecuación de utilidad? Entonces, aquí en la solución nos mencionan bien cómo es. Se dice, el ingreso en dólares de una unidad ¿sale de qué? Ah, pues las X unidades vendidas por el precio. Ese es el ingreso. Esa es una ecuación sencilla. Si yo multiplico el precio al que vendo y el número de unidades que vendo, pues me da lo que ingreso. ¿Sí? Entonces, en este caso, las X unidades las multiplico por P, que es el precio. Pero ya el ejemplo, el enunciado me dice que P es 200 menos 3X. Entonces hay que multiplicar X por 200 menos 3X. Y al multiplicar término a término, me da 200X menos 3X a la 2. Esa es el ingreso. ¿Listo? Solo el ingreso. Y la utilidad, nosotros sabemos ya que la utilidad, pues es ingreso menos costo. Esa es la utilidad. ¿Sí? Precio de venta menos precio de costo. Entonces, para calcular la utilidad total, pues vamos a restar el ingreso, que es esta ecuación que acabamos nosotros de obtener arriba, menos el costo, que ya nos lo habían dado y era 650 más 5X. Ahí si rompemos paréntesis y agrupamos semejantes, el paso que vendría aquí es 200X menos 3X cuadrado, este signo menos afecta todo lo del paréntesis, entonces queda menos 650 menos 5X, ¿sí? Afecta todo por ley de signos. Y si agrupamos semejantes, pues queda, en este caso, menos 3X a la 2, restamos estos dos, más 195X, menos 650, ¿sí? Esa sería nuestra utilidad. Y como nos pidieron que fuera mayor o igual a 2.200, entonces lo que hacemos es escribirlo. Menos 3X a la 2 más 195X menos 650 mayor o igual a 2.200. ¿Listo? Y entonces aquí les voy a hacer un paso de una vez con eso del signo, ¿vale? Lo primero es igualar, desigualar a 0. Entonces decimos menos 3X a la 2 más 195X menos 650 y pasamos el 2.200 con signo contrario mayor o igual a 0. Y aquí entonces decimos menos 3X a la 2 más 195X. Estos dos términos se suman y nos da menos 2.850 mayor o igual a 0. Hasta aquí iríamos bien, pero fíjense en algo. El número que acompaña a la X al cuadrado es negativo. ¿Sí ven? Entonces, lo que vamos a hacer es cambiarle el signo a todo. Pero recuerden que en las inecuaciones, cuando le cambiamos el signo a todo, el sentido de la desigualdad cambia. Entonces, vamos a escribir 3X al cuadrado, le cambiamos el signo. Ahora ya no escribimos más 195, sino menos 195X. Después escribimos más 2.850, pero aquí ya no escribimos mayor o igual, sino que escribimos menor o igual que 0. ¿Por qué? Porque fue como si multiplicáramos todo por menos 1. Y cuando multiplicamos por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad, propiedad de las desigualdades. En este caso, entonces,
podríamos mirar si es factorizable, pero el caso de factorización en esta oportunidad es diferente al que estamos aplicando antes por una razón. Resulta que en los casos anteriores la x al cuadrado venía solita, o sea, con un 1. Y aquí hay un 3. Vamos a ver si es factorizable. Mi recomendación ahí sería la fórmula. Entonces, ustedes me dicen, ¿caso de factorización lo intentamos o aplicamos la fórmula de una? Decidan ustedes. La fórmula, profe. ¿Fórmula de una? Listo, vayamos a la fija. Porque de pronto no es factorizable y nos toca aplicar fórmula, ¿sí? No sé si es factorizable porque son números muy grandes y a veces no se le ocurre a uno esas cantidades. Entonces voy a aplicar acá, voy a escribir la fórmula, x igual menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c, todo dividido en 2a. Y de aquí, entonces, vamos a seleccionar A, B y C. Entonces, A vale 3, B vale 195 y C vale menos 2850. Perdón, aquí hay algo que escribí mal. En estos dos lo escribí mal. Menos 195, estaba fijando en la inicial y yo le cambié el signo a todo. Y aquí 2850. Listo. Entonces, como ya sabemos quiénes son A, B y C, reemplazamos en nuestra fórmula y decimos menos 195 más o menos raíz cuadrada. Entonces aquí es b al cuadrado, que sería menos 195 al cuadrado, menos de la fórmula 4 que multiplica A, que vale 3, y que multiplica C, que vale 2850, todo dividido en 2 por A, o sea, 2 por 3. ¿Sí? Simplemente estamos reemplazando. Entonces aquí en nuestro caso, voy a escribirlo por acá, x igual, da 195 positivo con ley de signos, más o menos, raíz cuadrada. ¿Cuánto da 195 elevado a la 2? 195 por 200 por 195. Eso da casi 40.000. Profe, Dime. Dime. no, es que no se le ha escuchado nada. Ah, bueno, ¿cuánto es 195 al cuadrado? Les estaba preguntando. Hizo 38.025. Listo, 38.025. Ajá. Menos, ¿por qué va a dar menos? Porque solo hay un signo menos ahí después. Y entonces multiplicamos 4 por 3 por 2.850. Eso da 12 por 2, como 25.000, 26.000. Un poquito más, digamos que sean 3.000. 9 por 4, 36. 30 y algo.
34.200. Todo dividido en 6. Entonces seguimos aquí, igual, 195 más o menos raíz cuadrada. Y vamos a restar 38.025 menos 34.200. Ahí no va a dar negativo, eso es una ventaja. Eso nos va a dar 38.025 menos 34.200, 3.825, positivo. Entonces no va a haber el problema anterior que nos dio un error, una indeterminación. Todo dividido en 6. Vamos a intentar sacar la raíz de ese valor que nos da decimal, nos da 61.8. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente, observen bien. 195 más o menos 61.84 sobre 6. ¿Listo? Pero entonces yo voy a trazar una línea por acá porque voy a escribir las dos soluciones. ¿Cuáles son las dos soluciones? Una se llama x1, la otra se llama x2. ¿De dónde salen esas dos soluciones? Resulta que aquí, al sacar la raíz, nos da una con más y la otra con menos. Entonces, lo que nos está indicando es que para x1 vamos a tomar 195 más 61.84 sobre 6. ¿Sí? Tomamos el 61.84 sumando. Y entonces eso nos da 195 más 61 da 256.84. Y lo dividimos en 6. Entonces, si hacemos 256.84, lo dividimos en 6, eso nos da 42.8. Ya tenemos un valor, 42.8. Y para x2, entonces la fórmula aplicada sería 195 menos, ahora tomamos la opción negativa de acá, 61.84 dividido en 6, eso nos da x2, entonces hacemos la resta de 195 en 61.84, queda 133.16, y al dividirlo en 6, nos da 22.19. 22.19. Entonces fíjense que ya tenemos los dos valores, 42.8 y 22.19. Entonces yo voy a venir por acá. Ya se acabó aquí esta hojita, entonces voy a escribir de nuevo acá. Entonces voy a escribir 3x a la 2 menos 195x más 2000, creo que era 850, y lo teníamos menor o igual que 0. Y los valores son 42.8 y 22.19. Entonces, lo que hacemos es lo de siempre, la recta. Listo, entonces el 0 digamos que está por acá. Por acá vamos a poner el 22. Lo olvidé. 19. Y más adelante el 42.8. Esos son los dos valores que vamos a trabajar nosotros. Y vamos a trazar las líneas
que generan nuestros intervalos. Entonces, el primer intervalo, este de acá de la izquierda, viene desde menos infinito hasta 22,19, lo tomamos en corchete. El segundo intervalo está entre los dos valores, entonces 22,19 hasta 42,8, tomamos en corchete porque no sabemos si esa vaya a ser la solución o no, y los extremos hacen parte. Y el último intervalo, entonces, viene desde 42,8 hasta más infinito. Y vamos a tomar valores. Entonces, para el primer intervalo, entonces para el intervalo desde menos infinito hasta 22,19, pues voy a tomar un valor que ya lo vi ahí, que es el 0, para que sea más sencillo el reemplazo. Entonces, la ecuación es 3x2 menos 195x más 2850. Reemplazo el 0, donde tenga que reemplazar. Todo esto se anula. Luego aquí me da 2850. Y esto es positivo. Entonces ahí ya obtenemos que en esta zona todos los valores son positivos. Para el siguiente intervalo, que es entre los dos valores, entonces sería para el intervalo entre 22,19 y 42,8. Entonces voy a tomar un valor, pero no lo voy a tomar decimal. Entre 22,19 y 42, pues puedo decir que está el 30. Que es un valor, digamos que, más manejable. Entonces, en nuestra ecuación sería 3 por 30 al cuadrado menos 195 multiplicado por 30 más 2850, y eso es igual. 30 al cuadrado es 900, y 900 por 3 daría 2700. Menos 195 por 30, eso sería 15, llevamos 1, 28 llevamos 2, 5850. Más 2850, y haciendo esta operación, aquí sería 2850 menos 5850 daría menos 3000, más 2700 sería menos 300. Es decir, que aquí nos dio negativo. Entonces venimos de nuevo acá a nuestra representación del cementerio y ponemos el menos. Y finalmente, para el último intervalo, entonces, para el intervalo que va entre 42,8 hasta más infinito, pues voy a tomar un valor también que sea muy sencillo, y en este caso el valor más sencillo es 100, porque es multiplicar por dos ceros. Entonces sería 3 por 100 al cuadrado menos 195 por 100 más 2850. En este caso 100 al cuadrado son 10.000, que serían 4 ceros, y por 3 serían 30.000, menos por más menos, aquí sería 19.500, más 2.850. Y aquí a simple vista nos damos cuenta que el 30.000 es positivo, es el más grande de todos, que eso va a dar positivo. Pero pues haciendo la operación, esto sería 500 para 20.000, serían 10.500, 10.500, 12.500, 13.350.
daría ese resultado, lo cual nos indica que es positivo. Entonces, aquí en nuestro ejercicio ponemos nuestro signo más. Y venimos a tomar la decisión. Como nosotros modificamos y dijimos que era menor o igual que 0 porque cambiamos el signo, entonces menor o igual que 0 nos interesa únicamente el intervalo donde sea negativos. Entonces, la solución, en este caso, la solución es el intervalo, permítame un momento. Entonces, aquí el intervalo solución está entre 22,19 y 42,8. ¿Y eso qué significa? Que como estábamos en un problema que decía cuáles son el número de unidades, ¿cierto? Voy a volver acá. Aquí me están preguntando cuántas unidades de este artículo deben producirse. Entonces, la solución me está diciendo que deben producirse entre, en este caso podríamos decir, como son 22,19 y son unidades, pues más de 22, es decir, entre 23 y 43 unidades. Haciendo un redondeo, es porque en nuestro ejemplo estamos hablando de unidades y es un número entero. ¿Listo? Esa sería la solución a nuestro ejercicio. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, para la próxima tutoría, pues seguimos trabajando los temas que vienen. Ya yo creo que vamos a hacer algunas aplicaciones. Y esta semana, entonces, yo les envío los ejercicios. Los ejercicios son estos de acá. Yo les pongo acá en otra hojita para mostrarlos mejor. Y de aquí, ustedes van a elegir, muchachos. Profe, no está proyectando nada. Ah, perdón. Qué pena. Es que preciso acá en la tablet entró una llamada y me sacó. Tal parece. Espérenme un momento. Sí, me sacó de la llamada, pero desde la tablet. Espérenme, ya vuelvo a ingresar acá. Y ahora sí voy a proyectar. Listo, ahora sí ya estoy proyectando. Entonces, de los ejercicios que van a salir a continuación, entonces van a ser los 5 problemas, del 28 al 32. ¿Listo? Ah, mentiras, del 28 al 31, porque el otro no se ve completo. Ah, no, mentira, espere. Ya, 5, para que sean 5 y que se ganen el 5 más rápido. Ya se los voy a... Del 27 al 31. Si hay 5 problemitas acá. Listo. Estos 5 ejercicios. Entonces yo se los pongo ahorita en una hojita de Word y se los subo en el enlace del Q10. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, profe, pero también sube lo que nos explicó. Les subo el video, el enlace se los envío por el grupo. Y les envío el PDF de lo que vimos hoy. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces quedamos así, nos vemos en 8 días. Vale, profe, chao.
Eso